Shalom, hermanos. Les habla la hermana Beatriz, perteneciente a las tribus perdidas de Casa de Israel. Para mí es un gusto poder comunicarme nuevamente con ustedes desde Uruguay hacia todo el mundo. Agradezco a todas aquellas personas que han enviado sus preguntas a través del email que siempre aparece en pantalla. También pueden hacer sus comentarios y dejarlos en la caja debajo del video. En el día de hoy les voy a hablar de un tema que es muy común encontrar, en especial cuando estamos leyendo algún periódico o mirando algún noticiero y nos encontramos con algún llamado, con una solicitud de personal para ocupar algún cargo, ya sea en una institución educativa o en alguna empresa comercial. Para que los interesados puedan presentarse, tienen que reunir determinados requisitos. Esos requisitos consisten en la presentación de los documentos de identidad y las constancias que acreditan, es decir, que prueban que estamos capacitados o que tenemos esa profesión o ese oficio para desempeñarnos en ese llamado que se hace. En los asuntos de Dios ocurre algo muy similar. Por esta razón, yo los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos 1 al 5. Mientras ustedes van siguiendo este capítulo, yo les voy a ir explicando. Leyendo este pasaje, nos vamos a encontrar con los requisitos que necesitamos para entrar en el reino de Dios. El versículo 1 dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, es un texto que se refiere a un diálogo entre Yeshua o Jesucristo y Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo no pertenecía al grupo de los discípulos que siempre estaban con el Mashiach. Aquí el evangelista nos dice que Nicodemo era un fariseo, un líder, un conocedor de las Escrituras. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta religiosa judía que se caracterizaba por su legalismo, es decir, que todo se tenía que hacer de acuerdo a la ley mosaica, la ley que Dios le había dictado a Moisés. Eran muy ritualistas y con apego a las tradiciones. Ellos integraban el Sanedrín, que era la corte suprema de los judíos. Los fariseos creían que la salvación del alma se lograba por medio de las obras, obedeciendo rigurosamente la ley, la Torá. Pero la realidad mostraba que habían sustituido la palabra de Dios por sus propias tradiciones, razón por la cual el Mashiach, Jesucristo, muchas veces los acusó de ser hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras, generación malvada y adúltera. Leyendo los evangelios, vamos a encontrar que durante todo ese tiempo en que el Mashiach estuvo predicando en la tierra, la relación Yeshua con los fariseos siempre fue de controversia. Fue un problema constante. El Mashiach Jesucristo era para los fariseos como una piedra en el zapato.
¿Por qué? Porque los judíos habían esperado durante mucho tiempo la venida del reino del Mesías. Pero en la época de Yeshua, ellos tenían un concepto político y materialista de dicho reino totalmente opuesto al liderazgo espiritual del Mashiach. Es en medio de este panorama que encontramos entonces a este fariseo Nicodemo. Luego, en el versículo 2, dice así: refiriéndose a Nicodemo, vino a Yeshua de noche. ¿Por qué este fariseo fue a ver al Mashiach de noche? Hay que tener en cuenta que si el evangelista, que fue guiado por el Ruach HaKodesh o Espíritu Santo para la redacción de este texto, indicó el momento en que Nicodemo fue a ver a Yeshua, significa que Dios nos quiere revelar, nos quiere mostrar algo respecto de este líder fariseo. Es así que algunos interpretan que fue a ver al Mashiach a la noche por los prejuicios que tenía, porque él era miembro del Sanedrín y no quería que lo vieran que iba a visitar a un Galileo sin formación intelectual en la escuela de los rabinos de Jerusalén. Para otros, este hecho de ir de noche estaría revelando que Nicodemo tenía una confusión espiritual, que había tinieblas en su vida, dureza en su corazón debido a su orgullo, a su posición social. Nicodemo no estaba preparado como para aceptar una realidad espiritual diferente a lo que él estaba acostumbrado a vivir. Esto nos revela que también en la actualidad hay casos en que una persona puede tener un gran conocimiento intelectual de la palabra de Dios, que se puede saber incluso de memoria las escrituras. Pero si no ha nacido espiritualmente, si no le ha entregado su corazón a Yeshua, aún hay áreas en su vida que están en tinieblas y por lo tanto no reúne los requisitos para entrar en el reino de Dios. Es solamente una persona religiosa, pero la religión no salva a nadie. Y aquí hago una aclaración al respecto. Yo no los estoy invitando a ustedes a que sigan una religión, no, porque el Mashiach Jesucristo no vino a formar ninguna religión. Él vino a dar una enseñanza espiritual diferente. Vino a abrirle los ojos y los oídos espirituales a la humanidad, para que por medio de él, que es el Hijo de Dios, la humanidad pueda llegar al Dios verdadero y dejar de seguir todas esas fábulas e idolatrías inventadas por los hombres. Yo, al igual que otros hermanos que pertenecemos a las tribus perdidas de casa de Israel, no seguimos ninguna religión, seguimos al Mashiach, a Jesucristo, a sus enseñanzas. Que esto quede bien claro entonces. Volvemos al análisis que estábamos haciendo. Hablábamos de que Nicodemo fue a ver al Mashiach a la noche. Al fin y al cabo, lo importante no es la hora en que Nicodemo buscó a Yeshua, sino el hecho de que lo hizo. Este hecho también nos enseña que Dios siempre, a toda hora, en todo momento, está dispuesto a escucharnos. Cuando Nicodemo comienza a hablar con Yeshua, en el versículo 2 le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Observamos que no solo Nicodemo, sino
todos los fariseos reconocen que Yeshua era un gran maestro, porque le dice, Rabí, sabemos. Se lo dice en plural. Para los judíos, un rabí era una persona que tenía no solamente amplios conocimientos de las escrituras, sino también una reconocida habilidad para enseñar. También reconocen que Yeshua procedía de Dios y que Dios estaba con él por las señales o milagros que hacía. Pero Dios, por su gracia, solo le permitió a Nicodemo ir a Yeshua, porque es Dios el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así lo dice en Filipenses 2:13. Ahora observen el versículo 3 que comienza diciendo, respondió Yeshua o respondió Jesucristo. ¿Qué fue lo que le preguntó Nicodemo a Yeshua? ¿Dónde está la pregunta? La pregunta no está. Nicodemo no había hecho ninguna pregunta. ¿Qué nos está revelando el Señor aquí? Esto nos revela, al leer entre líneas, digamos, la omnisciencia de Dios. Es decir, nos confirma que el Señor todo lo sabe, hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Dios no puede ser burlado. Es como dice la Escritura en Salmo 139, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Dios, tú la sabes toda. Yeshua entonces, que sabía perfectamente lo que Nicodemo ignoraba, le respondió, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aquí está el gran requisito para entrar en el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo significa nacer de arriba. Es el comienzo de la vida espiritual sin la cual nadie puede ser un verdadero creyente. Es una obra divina, milagrosa y misteriosa que transforma la vida de los que se entregan a Yeshua y los lleva al reino de Dios para siempre. Es Dios que por su gracia nos elige, no es por nuestros méritos. El Mashiach, Yeshua, le quiere decir a Nicodemo y a nosotros que no importa lo bueno o lo agradable que seamos por fuera, sino que tenemos que cambiar interiormente, creer que es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados para librarnos de la muerte espiritual y darnos la vida eterna. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, que significa cambiar la manera de pensar, cambiar nuestras actitudes, nuestras costumbres, para vivir una nueva vida en Yeshua, alimentándonos cada día de su palabra y aceptarlo como nuestro único Salvador y Señor. Pero Nicodemo no entendía en qué consistía ese requisito. No entendía lo que era el nuevo nacimiento y hace un razonamiento absurdo, materialista. El versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y aquí observamos que Nicodemo solo hace una interpretación literal de lo que le había dicho el maestro. Él pensaba que como era judío y vivía de acuerdo a la ley mosaica, esto era más que suficiente para agradar a Dios. Si bien Nicodemo tenía su religión, pues era un fariseo, su vida estaba totalmente vacía. Esto nos indica que el hombre necesita de Dios,
hay un vacío en el alma de toda persona que no conoce a Yeshua. Muchas veces la persona puede tener todo a su alcance: una buena familia, un buen trabajo, salud, prosperidad económica, una excelente formación intelectual, y por esta razón piensa que no necesita de Dios para nada, que con su esfuerzo personal es suficiente. Pero he aquí que Dios nos conduce a alguna circunstancia difícil, a una situación embarazosa, para que reconozcamos que sin la ayuda de Dios estamos limitados para resolver los problemas de la vida. Como conclusión, en el versículo 5, Yeshua dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yeshua enseña que a ese lugar no se entra por simplemente ser religioso y saber de memoria toda la Torá o la Biblia, sino por haber nacido del agua y del Espíritu. La palabra agua, aquí en este caso, no se refiere al elemento líquido, sino que se refiere a la palabra de Dios, que es la fuente de agua viva, fuente de vida eterna. Yeshua mismo lo dice en otra parte del Evangelio: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, quien puede hacer ese cambio en la persona, que ésta pueda nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Es el ámbito en que Dios gobierna. Es un estado de conciencia, un lugar espiritual que está en este mundo, pero que no es de este mundo. Y es a donde Yeshua lleva a todos los que creen en Él. Yeshua no se refería al reino de Dios como un reino terrenal, político, sino que el reino de Dios comienza en la vida de cada persona que le permite a Él entrar en ella y gobernarla. Por lo tanto, este pasaje nos enseña que el gran requisito para entrar en el reino de Dios es nacer de nuevo, para tener orden y paz, shalom, en la vida, porque el pecado solo trae desorden y confusión. Si cumplimos con ese requisito, vamos a estar seguros que estaremos en la presencia de Dios, porque es su promesa. Que este pasaje haya sido de gran bendición para quienes lo hayan escuchado. Les agradezco la atención y nos encontramos en un próximo video, Dios mediante. Bendiciones y shalom a todos.